La curiosidad humana ha llevado a muchas personas a situaciones inesperadas y en ocasiones trágicas. A lo largo de la historia, hay relatos que nos recuerdan lo delgada que puede ser la línea entre la audacia y la imprudencia. En este video exploraremos algunas de las historias más impactantes de individuos cuyas decisiones arriesgadas resultaron en desenlaces fatales. Desde intentos de hazañas extraordinarias hasta protestas desesperadas, cada caso revela lecciones valiosas sobre los peligros de subestimar los riesgos y la importancia de la seguridad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 16. La tragedia de Jimmy Husson. No creo que haya nadie en este día que pueda decir una mala palabra sobre Jimmy. Desde el tipo asesinado por su propia invención hasta la combinación fatal de la codicia y la electricidad, aquí están los 15 principales ganadores del premio Darwin. La muerte de Jimmy Husson sirve como un claro recordatorio de que incluso las cosas más familiares pueden conllevar peligro. En 2010, cuando el nuevo propietario de la empresa de Segway, Heselton, tomó uno de los transportadores personales para un viaje cerca de su casa en Inglaterra. Desafortunadamente, el viaje terminó en desastre cuando accidentalmente se desvió por un acantilado y cayó a un río. Lo que provocó su muerte, la ironía era imposible de ignorar. El hombre propietario de una empresa que promovía la seguridad y la innovación de los Segways perdió la vida usando uno. No creo que haya nadie en este día que pueda decir una mala palabra sobre Jimmy Holden. No fue solo un empresario, sino también un generoso filántropo que recientemente había comprado la compañía Segway. Su creencia en el futuro de los dispositivos de transporte personal era clara. Este accidente no solo sorprendió a quienes lo conocieron, sino que también generó escrutinio sobre la seguridad de la Segway misma. A pesar de este trágico evento, el legado de caridad de Holden vivió a través de la Fundación Hessel. Su muerte es un recordatorio aleccionador de que incluso en el mundo del progreso tecnológico, las incertidumbres de la vida pueden golpear en cualquier momento. Número 15. El robo fatal de Jason Lindon. La historia de Jason Lindon es una advertencia sobre los peligros de la codicia y la ignorancia cuando se trata de manipular la electricidad. En 2010, impulsado por el alto valor del cobre, Lindon intentó robar cable de un poste de servicios públicos. Por su falta de conocimiento sobre electricidad, las redes lo llevaron a cometer un error mortal. Sin cortar la energía, Lindon cortó un cable con corriente. La electrocución resultante fue instantánea y terminó con su vida en un instante. La acción de Lindon no solo le costó la vida, sino que también llamó la atención sobre el creciente problema del robo de metales, cuyos crímenes ponen en riesgo a comunidades enteras, provocando cortes de energía y situaciones peligrosas tanto para los ladrones como para el público. Su muerte sirve como una sombría lección sobre las consecuencias fatales de ignorar las leyes tanto de la electricidad como del sistema legal. Es un recordatorio de que nunca vale la pena tomar algunos riesgos, especialmente cuando se trata de infraestructura eléctrica. Número 14. El extraño encuentro de Jo Maria Dusa con una vaca. En 2013, Jo Maria Dusa experimentó una muerte que solo puede describirse como extraña y trágica mientras dormía en su cama en Caratinga, Brasil. Dusa fue víctima de un extraño accidente. Una vaca que pastaba en una ladera cercana se resbaló y cayó directamente sobre el techo de su casa, estrellándose y aterrizando encima de él. Aunque Dusa resultó herido, no murió de inmediato, pero sucumbió más tarde en el hospital debido a complicaciones. Este extraño accidente provocó debates sobre las normas de construcción y seguridad rural y la responsabilidad de los ganaderos. La muerte de Dusa es un sorprendente recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida incluso en situaciones que parecen más allá del ámbito de lo posible. Destaca la importancia de vigilancia y medidas de seguridad incluso en zonas rurales donde tales riesgos pueden parecer remotos. Número 13. La victoria fatal del poderoso Sigurd Sigurd. El poderoso, un conde vikingo del siglo IX, vivió una vida llena de conquista y ambición. Sin embargo, su muerte fue tan sorprendente como legendaria. Su capítulo final llegó después de una batalla con un líder rival llamado Maybrik. El dentado Sigurd derrotó a su enemigo, lo decapitó y ató la cabeza a la silla de su caballo como símbolo de su triunfo. Pero el destino tenía otros planes para el vikingo victorioso. Mientras Sigurd se alejaba, la cabeza cortada se rasguñó la pierna. Lo que parecía una pequeña herida pronto se volvió mortal. Esta herida se infectó y él murió poco después. Incluso en la muerte,
Este giro inesperado resalta la imprevisibilidad de la vida y los peligros del orgullo. La historia de Sigurd continúa fascinando y sirve como una lección eterna sobre los riesgos del exceso de confianza y la frágil línea entre la victoria y la derrota. Número 12. La tragedia transformadora del joven Takuya Naya. En 2011, la trágica muerte de Takuya Naya en Japón dejó a muchos cuestionando la delgada línea entre creencia y realidad. Con solo 23 años, Nagaya comenzó a actuar extrañamente durante una reunión familiar, afirmando que se estaba transformando en una serpiente. Aunque su apariencia no cambió, su comportamiento sí lo hizo. Comenzó a silbar y moverse por el suelo como una serpiente. Alarmado por el extraño comportamiento de su hijo, el padre creyó que estaba poseído por un espíritu serpentino e intentó salvarlo mediante un exorcismo desesperado para expulsar lo que pensaba era una mala presencia. Lamentablemente, esta situación se salió rápidamente fuera de control. Nagaya fue sometido a actos violentos que incluyeron ser mordido y golpeado, todo en nombre del intento por purgar al espíritu. Estas acciones resultaron en su muerte, dejando atrás una historia desgarradora y confusa. La muerte de Naya sirve como un claro recordatorio sobre los peligros asociados con la superstición y los trágicos resultados derivados del malentendido sobre problemas relacionados con salud mental. Su historia subraya la necesidad urgente por atención adecuada e intervención profesional cuando se enfrentan situaciones inusuales o comportamientos alarmantes. Resalta los efectos devastadores que pueden surgir debido a creencias desenfrenadas y recuerda la importancia crítica para buscar ayuda durante tiempos difíciles. Número 11. La trágica muerte de Kenneth Pinion. La historia de Kenneth Pinion reveló un mundo sombrío y clandestino de prácticas ilegales que resultaron en importantes consecuencias legales. Los cambios que reformaron las leyes del estado de Washington afectaron a un ingeniero de profesión y lo involucraron en un escándalo que expuso una red secreta involucrada en actividades ilícitas que involucraban animales. Su muerte fue una consecuencia directa de una aguda peritonitis después de un encuentro angustioso con un caballo facilitado por individuos dentro de este grupo encubierto. Este trágico evento ocurrió en una granja aislada donde los animales fueron sometidos a prácticas crueles e ilegales para la gratificación humana. La naturaleza impactante de la muerte de Pinion y las circunstancias que la rodearon sacaron a la luz un aspecto inquietante y previamente oculto de la sociedad moderna. Antes de este incidente, la escala y la gravedad de tales prácticas eran en gran medida desconocidas para el público, lo que dejó a muchos horrorizados por el alcance del abuso animal que estaba ocurriendo bajo el radar. Inmediatamente después, se produjo una oleada de cobertura en los medios y la indignación pública provocó una discusión más amplia sobre la ética del tratamiento animal y los peligros asociados con el comportamiento no regulado. En respuesta a la protesta pública y el flagrante vacío legal expuesto por el caso Pinion, los legisladores del estado de Washington actuaron con decisión y se movieron rápidamente para criminalizar la bestialidad, cerrando la brecha que anteriormente había permitido que tales actividades persistieran en secreto. Este cambio legislativo marcó un cambio fundamental en el enfoque del Estado hacia el bienestar animal y el comportamiento humano, subrayando el compromiso de prevenir actos tan atroces en el futuro. Las nuevas leyes no solo penalizaron la bestialidad, sino que también mejoraron las penas para quienes participen en tales actos, sentando un precedente para otras jurisdicciones. El impacto del caso Pinion se extendió más allá del estado de Washington, estimulando un diálogo a nivel nacional sobre la necesidad de leyes de protección animal más estrictas y una mejor supervisión de las prácticas que involucran a los animales. Activistas y expertos legales aprovecharon el impulso de este caso para abogar por reformas integrales y una mayor conciencia sobre los derechos de los animales. La trágica muerte se convirtió en un catalizador para el cambio, destacando la necesidad urgente de vigilancia y medidas legales para proteger a los animales de la explotación. La historia de Kenneth Pinion sigue siendo un recordatorio aleccionador de los peligros ocultos dentro de la sociedad y la importancia de marcos legales sólidos para abordar y prevenir la crueldad animal. Su caso enfatiza la necesidad de vigilancia y reforma continuas para garantizar la protección y el tratamiento ético de los animales en todas las comunidades. Número 10. La muerte trágica de Edward Archbold. La participación de Edward Archbold en un concurso de comer cucarachas terminó en un resultado trágico. Archbold ingresó a la competencia con el objetivo de ganar una mascota pitón, impulsado por el celo competitivo y posiblemente por la falta de conciencia sobre los riesgos.
Consumió numerosas cucarachas y gusanos vivos. El concurso requería que los concursantes comieran tantos insectos vivos como fuera posible, probando su resistencia estomacal. El esfuerzo de Archibald lo llevó a ganar, pero tuvo un costo grave. Poco después del evento, se enfermó y comenzó a vomitar. Una reacción severa a los insectos resultó fatal. Murió por asfixia causada por una cucaracha. Partes de este incidente resaltaron los importantes riesgos para la salud que conlleva el consumo de insectos vivos, particularmente en grandes cantidades, encendiendo un debate sobre la seguridad y la ética de tales concursos. También se cuestionó la responsabilidad de los organizadores y participantes. El trágico final de Archibald subraya la necesidad de una mejor concientización y regulación con respecto a las actividades que plantean riesgos graves para la salud. Número 9. El trágico percance de Humberto Hernández. La historia de 2007 es un sombrío recordatorio de cómo los accidentes aleatorios pueden convertir momentos ordinarios en mortales. Humberto Hernández caminaba con su esposa por una acera en Oakland, California, cuando un automóvil perdió el control y se estrelló contra una boca de incendio cercana. El impacto hizo que la boca de incendio se soltara y se disparara al aire con una fuerza alarmante, impulsada por la presión. Voló por la acera y golpeó a Hernández en la cabeza. A pesar de la asistencia médica inmediata, no sobrevivió a sus lesiones. Este accidente inusual subraya la imprevisibilidad de la vida y los peligros ocultos que pueden surgir incluso en situaciones cotidianas. El incidente provocó una amplia simpatía por la familia Hernández y generó preocupaciones sobre la seguridad de los peatones y el control del tráfico. La muerte de Hernández sirve como un ejemplo conmovedor sobre cómo acontecimientos inesperados pueden alterar drásticamente vidas, enfatizando la fragilidad de la existencia humana y la importancia de vigilancia para prevenir tales accidentes. Número 8. El error fatal de Michael Anderson Godwin. La muerte de Michael Anderson Godwin en 1989 es otro ejemplo conmovedor sobre cómo un percance aparentemente menor puede conducir a consecuencias catastróficas. Resultados: Godwin, que había sido condenado a muerte pero luego le conmutaron la pena por cadena perpetua, encontró un final irónico en su celda de la prisión de Carolina del Sur mientras intentaba arreglar un par de auriculares conectados a un televisor. Cometió un trágico error al sentarse en un inodoro de metal y mordió un cable de los auriculares sin darse cuenta, completando un circuito eléctrico que incluía el inodoro. La descarga eléctrica fue instantánea y fatal, destacando los graves peligros de los peligros eléctricos. Este incidente sirve como un sombrío recordatorio de la necesidad de un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, incluso en entornos aparentemente controlados. La muerte de Godwin no solo subraya la imprevisibilidad de la vida y la muerte, sino que también resalta la importancia de ser cauteloso con los dispositivos eléctricos. Su inusual y trágico final enfatiza la necesidad crítica de respeto y vigilancia con respecto a la seguridad eléctrica. Número 7. La muerte más tonta, el caso del lanzador de rocas. En lo que se ha descrito como la muerte más tonta de todos los tiempos, un joven se ganó un premio Darwin póstumo después de un trágico y extraño incidente en su escuela. Para impresionar a sus compañeros de clase, trajo a clase un viejo lanzador de rocas aparentemente fuera de uso, mientras pensaba que sería un accesorio divertido para una broma. Las cosas dieron un giro trágico cuando decidió probar si todavía funcionaba. Agachado sobre un escritorio, apuntó el lanzador a través de la habitación sin darse cuenta de que el viejo equipo todavía estaba activo. Para sorpresa de sus compañeros, el lanzador disparó y la habitación quedó sumida en el caos. La explosión lo mató instantáneamente y dejó a sus compañeros en estado de incredulidad. Esta tragedia increíblemente evitable nos hace preguntarnos qué podría haberlo llevado a creer que esto era una buena idea. ¿Alguna vez has oído hablar de una forma más ridícula de perder la vida? Número 6. El error de juicio mortal de James Burns. La historia de James Burns en 1990 es un claro ejemplo de los peligros asociados con la gasolina y el manejo inadecuado de sustancias inflamables. Burns intentó usar una aspiradora para extraer gasolina, una tarea que parecía inofensiva pero que estaba llena de peligros. La aspiradora generaba electricidad estática que encendía los vapores de gasolina, provocando una explosión devastadora. La decisión de Burns de manipular gasolina en interiores y utilizar una aspiradora para extraerla revela una grave falta de comprensión sobre los riesgos implicados. Esta explosión resultó en su muerte y subraya la importancia de seguir las pautas de seguridad al tratar con materiales inflamables.
Este trágico evento sirve como un recordatorio crítico sobre los peligros potenciales que pueden surgir del uso incorrecto de artículos comunes del hogar. Número 5. La curiosidad fatal, de Robert R. En 2003, Robert R. tuvo un final trágico debido a un grave error de juicio mientras inspeccionaba un camión cisterna de gasolina. Impulsado por la curiosidad y la necesidad de comprobar el nivel de combustible, Robert cometió un error fatal al usar un encendedor para iluminar el interior del camión cisterna. La cerilla encendida encendió la gasolina. Los vapores acumulados resultaron en una explosión catastrófica que instantáneamente cobró su vida. Este incidente subraya los peligros extremos asociados con las sustancias inflamables y las terribles consecuencias del manejo inadecuado. Los vapores son altamente volátiles y pueden encenderse con incluso la más mínima chispa. La explosión no solo fue un final trágico para Robert, sino también un claro recordatorio sobre la necesidad crítica de cumplir con los protocolos establecidos al tratar con materiales peligrosos. Las investigaciones revelaron que incidentes similares habían ocurrido en el pasado debido a una falta de conciencia y cumplimiento. Como resultado, hubo un impulso dentro de los círculos industriales y organismos reguladores para fortalecer las pautas de seguridad y aumentar la capacitación para quienes manipulan sustancias peligrosas. Se implementaron medidas mejoradas, incluidas regulaciones más estrictas y equipos mejorados para abordar los riesgos destacados por este trágico evento. La muerte de Robert generó una mayor conciencia pública sobre los peligros del manejo inadecuado de líquidos inflamables. Se lanzaron campañas educativas para informar a las personas sobre el manejo y almacenamiento adecuados. Estas iniciativas tienen como objetivo prevenir accidentes, enfatizando el uso adecuado del equipo, como iluminación a prueba de explosiones y sistemas adecuados de ventilación. El impacto más amplio del accidente fue un enfoque renovado en la seguridad en entornos donde hay materiales inflamables. Las industrias comenzaron a revisar y actualizar sus protocolos para minimizar riesgos y proteger a sus trabajadores. Número 4. La protesta final de David File. El acto de protesta extremo de David File en 2008 es un poderoso ejemplo de cómo la desesperación puede conducir a resultados trágicos. Ante la inminente demolición de su bloque de apartamentos en Bishopstoke, Inglaterra, File se sintió abandonado por el sistema. A pesar de que se le ofrecieron opciones de vivienda alternativas, eligió quedarse en el ahora desolado edificio, convirtiéndose en la última persona que permaneció allí. Su decisión no fue solo una postura personal, sino una declaración contra lo que percibía como un sistema injusto. La protesta de File tomó un giro horrible cuando decidió terminar con su vida usando una motosierra. Este espantoso método de suicidio no fue un acto espontáneo, sino una demostración cuidadosamente planeada de su frustración y desesperación. La motosierra, una herramienta asociada con la construcción y la destrucción, fue claramente reutilizada para hacer una declaración dramática final. La elección de tal método por parte de File enfatizó su profundo sentido de abandono y el impacto psicológico de su situación. El incidente atrajo una importante atención mediática y la indignación pública, lo que condujo a una discusión más amplia sobre las responsabilidades de los promotores inmobiliarios y las autoridades. Muchos cuestionaron la idoneidad de los sistemas de apoyo para las personas que enfrentan reubicaciones forzadas, especialmente aquellos con fuertes vínculos emocionales con sus hogares. La tragedia también destacó las brechas en los sistemas de apoyo de salud mental que no abordaron la angustia severa que experimentó File. Después de su muerte, hubo un mayor escrutinio sobre cómo se gestionan los proyectos de reurbanización. Los defensores de los derechos de los inquilinos y los profesionales de la salud mental pidieron mejores sistemas de apoyo y una mejor comunicación con los residentes que enfrentan el desplazamiento. El caso se convirtió en un punto focal para las discusiones sobre los costos humanos del desarrollo urbano y la importancia de incorporar la empatía en los procesos de planificación. La protesta extrema de File subraya la necesidad crítica de un enfoque equilibrado del desarrollo urbano que considere el bienestar emocional y psicológico de los residentes. Número 3. El error fatal de Francisco Lobo Neto. La historia de Francisco Lobo Neto en 2006 es una ilustración aleccionadora de cómo un momento de valentía puede tener resultados trágicos. En São Paulo, Brasil, ansioso por impresionar a sus amigos y mostrar su propia audacia, decidió probar la durabilidad de una ventana en su apartamento de gran altura. Creía que la ventana era excepcionalmente fuerte, así que se arrojó contra ella con la expectativa de que no se rompería.
Desafortunadamente, la ventana no aguantó y se cayó del apartamento. Resultando en su muerte, las ondas de choque del incidente se sintieron profundamente entre quienes lo conocieron. Y para el público, la muerte de Lobo Neto fue un crudo recordatorio sobre los peligros de sobreestimar la propia seguridad y subestimar los riesgos inherentes a tal comportamiento imprudente. El incidente generó importantes preocupaciones sobre la seguridad personal y los aspectos a menudo pasados por alto respecto a materiales y estructuras aparentemente benignos. Una mayor investigación reveló que la ventana, contrariamente a la creencia de Lobo Neto, no fue diseñada para soportar fuerzas tan extremas. Los códigos de construcción y las especificaciones suelen tener en cuenta diversas tensiones, pero no están destinados a manejar impactos deliberados. Este trágico malentendido subraya la importancia crítica del cumplimiento con las pautas de seguridad y comprender las limitaciones de los objetos cotidianos. El incidente también provocó discusiones sobre los aspectos psicológicos relacionados con los riesgos. Los expertos en comportamiento señalaron que las acciones de Lobo Neto fueron impulsadas por el deseo de impresionar a sus compañeros y demostrar coraje, una motivación común pero peligrosa que puede llevar a las personas a juzgar mal los riesgos. Su historia sirve como advertencia sobre los peligros de la presión social y la necesidad urgente por una mayor conciencia sobre la seguridad personal. Número 2. La aventura con silla de jardín de Larry Walters. En 1982, Larry Walters, un camionero con un sueño que excedía con creces su entrenamiento formal, cautivó al mundo con un truco que parecía sacado directamente de una historia fantástica. Walters, que no tenía experiencia formal en vuelo, transformó su patio trasero en un lugar improbable para el lanzamiento, usando una silla de jardín y 45 globos meteorológicos llenos de helio. Creó un artilugio que parecía más un caprichoso día soñado que un práctico vehículo volador. Walters ascendió a alturas sorprendentes antes de perder el control del vuelo improvisado. Eventualmente aterrizó en una línea eléctrica, lo que provocó un gran revuelo mediático. Aunque sobrevivió al incidente inicial sin lesiones graves, fue arrestado por violar varias leyes aéreas. Su aventura se convirtió en un símbolo tanto del espíritu humano como del peligro inherente al actuar sin considerar adecuadamente las consecuencias. La historia destaca cómo incluso las ideas más creativas pueden tener resultados inesperados si no se manejan correctamente. La hazaña imprudente e inspiradora también plantea preguntas sobre la seguridad personal y el cumplimiento normativo en actividades poco convencionales. Larry Walters sigue siendo recordado como un pionero excéntrico, cuyo deseo por volar llevó a reflexiones más profundas sobre los límites del ingenio humano frente a las normas establecidas. La motivación de Larry Walters era simplemente un anhelo de escapar de los confines de su vida cotidiana y volar por encima de lo mundano. Su poco convencional plan de vuelo implicaba una configuración improvisada de 45 globos, cada uno lleno de helio, que proporcionaron suficiente sustentación para elevarlo a unos impresionantes 16.000 pies, una altitud normalmente reservada para aviones comerciales. Equipado con una radio CB para comunicarse, sándwiches y cerveza como sustento, y una pistola de perdigones para hacer estallar globos para un descenso controlado, el vuelo de Larry fue una curiosa mezcla de ingenio y peligro. Sin embargo, su viaje lo llevó a un espacio aéreo controlado sin darse cuenta, cruzándose con aviones comerciales. Esta intrusión en el tráfico aéreo regulado provocó una importante respuesta de emergencia. El vuelo de Larry se convirtió en un espectáculo cuando chocó contra las líneas eléctricas durante su descenso. Aunque logró aterrizar de manera segura, su aterrizaje provocó un breve corte de energía. La inesperada intrusión en el espacio aéreo no solo creó una situación peligrosa, sino que también llamó la atención de los medios y las autoridades de aviación. Larry enfrentó repercusiones legales por violar las normas de tráfico aéreo, incluida una multa por uso no autorizado del espacio aéreo. El incidente provocó una reacción pública significativa, mientras que algunos criticaron los peligros asociados con su truco. Muchos admiraban a Larry por su espíritu audaz y su determinación de lograr algo extraordinario. Su vuelo apareció en informes noticiosos y documentales, convirtiéndose en un símbolo del atrevimiento y la búsqueda de aventuras. Después, la aventura de Larry sirvió como catalizador para discusiones sobre la seguridad del espacio aéreo y los límites de la experimentación personal. Su historia sigue siendo un vívido recordatorio de la delgada línea entre la innovación audaz y el peligro imprudente.
El vuelo en silla de jardín de Larry Walters se recuerda como un intento audaz de desafiar lo ordinario, ilustrando hasta dónde llegarán las personas en pos de sus sueños. Número 1. La manifestación fatal de Gary Hoy. En 1993, Gary Hoy, un abogado e ingeniero de gran prestigio, se convirtió en un símbolo improbable de los peligros del exceso de confianza al trabajar en un destacado bufete de abogados en Toronto. Hoy era conocido por su excepcional perspicacia jurídica y entusiasmo. También había ganado una reputación por su inusual hábito de demostrar la solidez de las ventanas del edificio. A menudo realizaba este truco para impresionar a los visitantes e infundir confianza. En la seguridad del espacio de oficinas, las demostraciones involucraban correr y arrojarse contra las ventanas para mostrar su robustez. Había realizado este acto con éxito en numerosas ocasiones sin incidentes, lo que probablemente contribuyó a su confianza equivocada en la empresa. Sin embargo, en este fatídico día, la durabilidad del vidrio no pudo sostenerse. La ventana había sido asegurada incorrectamente, o tal vez simplemente estaba defectuosa y se desprendió de su marco, haciendo que Hoy cayera 24 pisos hasta su muerte. El incidente no solo conmocionó a aquellos en las comunidades legales y de ingeniería, sino que también planteó serias dudas sobre las normas y prácticas de seguridad en edificios altos. Las investigaciones revelaron que el vidrio utilizado era realmente resistente, pero la forma en que Hoy había realizado la demostración y las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo contribuyeron al trágico resultado. Este evento destacó la necesidad crítica de supervisión en los protocolos de seguridad para el mantenimiento y construcción. La muerte de Hoy provocó una importante discusión sobre la importancia de cumplir con los protocolos establecidos, especialmente en entornos donde los riesgos potenciales son altos. La firma donde trabajaba Hoy, junto con otras organizaciones, reevaluó sus procedimientos y prácticas para prevenir incidentes similares en el futuro. Este trágico evento sirvió como catalizador para revisar y mejorar las medidas de seguridad tanto en edificios de oficinas como en otras estructuras altas. La historia de Gary Hoy es más que una advertencia sobre el trágico error. Es un recordatorio más amplio sobre la necesidad de diligencia y respeto por la seguridad en todos los aspectos de la vida. Subraya los peligros inherentes a sobreestimar la propia confianza y hacer caso omiso a las normas. La fatal manifestación de Hoy se presenta como una lección conmovedora sobre los límites de la ingeniería y la importancia crucial de nunca tomar la seguridad por concedida incluso en actividades rutinarias. Cuéntanos tú, opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.